Bendito Dios, Padre Celestial, gracias Señor por tus bendiciones, gracias porque podemos estar aquí congregados en tu nombre, Señor, alabándote, dándote acciones de gracias, Señor, porque tú las mereces todas, Señor. Señor, permite que el estudio del día de hoy sea dirigido por ti, por tu Espíritu Santo, Señor, y que sea de edificación para todos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hablamos la semana pasada de la sabiduría y de por qué era difícil ser sabio hoy en día, en el sentido de que enfrentamos situaciones cada día que nombramos tres particularidades, ¿verdad? La primera, el cambio, me acuerdo. Las situaciones son cambiantes, así parecen muy parecidas, similares, cercanas. Al final son cambiantes y allí es donde se glorifica al Señor, porque no hay una fórmula mágica. Lo dijimos, ¿verdad? Luego, la dependencia de Él. Ese cambio hace que dependamos única y solamente de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera era la obediencia, aprender a ser obedientes, y para eso, bueno, se requiere mucho estudio de la palabra del día de hoy. Y vimos las graves consecuencias que tuvo Moisés por no haber sido obediente, bueno, en algo, ¿verdad? Una instrucción directa que le había dado Dios, no fue obediente y pagó las consecuencias. Hablamos entonces de un Dios sumamente estricto, sumamente correcto, ¿verdad? Santo. Bien, hoy vamos a seguir hablando de la sabiduría. Ya no de las situaciones, sino que vamos a nombrar algunas cosas, algunos hábitos que nos van a ayudar a ser más sabios en ese enfrentar esas decisiones diarias. ¿Por qué? Porque para agradar a Dios, para agradar a nuestro Señor Jesucristo, debemos ser sabios. Y esa sabiduría, lo conversamos también, viene de lo alto, pero es la que nos va a enseñar a cómo actuar en nuestro día a día, en esas decisiones que debemos tomar cada día, en esas decisiones, mira, desde laborales, desde relaciones de pareja, relaciones entre hermanos, con los compañeros, en el desarrollo mismo de la ciudad, como ciudadanos de una ciudad, dentro de la vecindad donde vivimos, ¿verdad? Ese ser luz. Para ser luz hay que a su vez ser sabio, porque si no, no hay forma de que podamos ser luz. Una cosa que a veces se tiende a confundir es la sabiduría de Dios con la experiencia. Hay quienes confunden experiencia con sabiduría. Si no es así, díganme si no han visto de repente personas mayores con canas que no son nada sabios, ¿verdad? Sucede. Uno dice, cónchale, pero este señor ya con 70 años, no sé cuántos años, los que sean, ya con canas y todavía no ha aprendido, todavía anda errante en el mundo. Hay unos que todavía andan buscando noviecitas y uno dice, bueno, pero señor, ¿hasta cuándo, no? O sea, falta de sabiduría completamente. Y algunas veces vemos jóvenes, entonces, jovencitos de 20 años, entonces emanan una sabiduría, una persona sumamente correcta, ya entregado a los caminos del Señor o a su trabajo, puntual, responsable. Entonces uno dice, bueno, necesariamente experiencia o años de transitar no se traducen necesariamente en sabiduría, ¿verdad? Y entonces si uno hace la pregunta, bueno, uno quiere ser como el anciano que no es sabio, como el joven sabio, bueno, no diría como el joven sabio, ¿verdad? Aunque al final la cosa se va complementando. La experiencia, el haber transitado por pruebas, también es una forma de ir adquiriendo sabiduría, siempre y cuando uno se deje enseñar o uno aprenda de esas pruebas, de esas adversidades, ¿no? Porque a veces uno pasa la prueba, se lleva el golpe y no aprende. Y uno vuelve y se lleva el golpe otra vez y no aprende. Entonces eso también sería falta de sabiduría, indudablemente. Entonces, si la sabiduría no viene necesariamente de la experiencia, ¿de dónde viene la sabiduría? Vamos a leer Santiago 3:17. Mi hermana, oye, te estás estrenando allí, Dios mío, ¿viste? Generalmente es mi hermano Ciel el que está allí. Entonces, y hoy te tengo una prueba especial.
Santiago 3:17 dice la palabra de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto, entonces primera exhortación allí. La sabiduría que es ¿de dónde? De lo alto, de Dios, no de la experiencia, no de las pruebas, no de que, bueno, decía el expositor, no de que yo tengo 30 años de experiencia haciendo algo, de allí no viene necesariamente la sabiduría, ¿verdad? Sino que de la sabiduría santa, que nosotros estamos hablando de la sabiduría de Dios, viene de Él, que nos es dada cuando lo recibimos por su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, es decir, no está contaminada con nada, es pura. Después es pacífica, es decir, no es violenta. Nadie con sabiduría debería responder ante una situación con violencia, ¿verdad? Sino que debe ser pacífica. Adicionalmente debe ser amable. Cuando hablamos de amabilidad, hablamos de la relación entonces con los demás. Entonces dice amable con mis hermanos, amar al prójimo. Benigna, es decir, buena. Llena de misericordia, de perdón. De buenos frutos. Y ahí podríamos hablar de todos los frutos del Espíritu, ¿verdad? Lo acabamos de cantar. Sin incertidumbre, es decir, sin duda y sin hipocresía. Yo le decía a mi hermana que le tenía una prueba, pero yo no sé si es posible o no, porque de hecho no estoy seguro. Pero yo creo que allí el sistema tiene para ver la traducción en NBI. Creo, ¿no? Ese no. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Por qué? Porque en la NBI hay algunas cosas que uno entiende, digamos, un poco mejor, ¿no? Porque es la traducción un poco más actual a nuestro vocabulario. Si se puede, bien. Si no, yo lo leo aquí que lo tengo. La NBI dice, o bueno, yo lo voy... Ah, mira, ahí está. Oye, ¿viste? 20 puntos para Dionis. Muy bien. Mismo versículo en otra traducción. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo, igual de lo alto, es ante todo pura. Igual pura, lo hablamos. Además es pacífica, ¿verdad? Igualito lo dice. Además es bondadosa, ahí viene un cambio, ¿verdad? Dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. Digamos que los valores se entienden, es muy similar, pero dice por lo menos imparcial y sincera. O sea, trata de ser justa, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bien, ya podemos volver a la traducción normal. Vamos a recordar Juan 16:13, sobre todo por esa primera parte, la sabiduría que desciende del cielo y que desciende de lo alto. Para volver a recordarlo, lo vimos la semana pasada, pero que lo reafirmemos acá. Eso es Juan 16:13. Juan 16:13 nos decía, nos habla ya del Espíritu Santo como tal. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? Ese camino del que hablaba mi hermano Isaac en ese especial que dio. La verdad es el camino, Jesucristo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo y uno tiene esta sabiduría y uno puede de cierta medida saber las cosas que habrán de venir, uno se va convirtiendo en un hombre sabio, ¿verdad? ¿No? Lleno del Espíritu Santo es un hombre sabio. ¿Quién no quiere ser sabio? Amén, ¿verdad? Porque todos queremos ser sabios. Vamos a ver algunos beneficios de ser una persona sabia. Esos están en Proverbio. Proverbio 4, del 5 al 13. Los vamos a leer. Es más, los voy a invitar a que los leamos de manera antifonal porque son beneficios para todos nosotros, los que aspiramos sabiduría, que creo que somos todos, ¿verdad? Amén. Entonces, vamos a leerlo de manera antifonal, un versículo cada uno. Comienza con el 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca.
Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Qué interesante, ¿verdad? Hasta el 13, hasta allí. Qué interesante que dice que se nos extenderán los años de vida, que no tropezaremos, ¿verdad? Esas son las consecuencias de la sabiduría. Andar por el camino recto, por esa senda que describía mi hermano, sin errar, sin salirnos por atajos, ¿verdad? Porque no hay atajos. Eso solo lo sabemos si tenemos sabiduría. Entonces les decía, vamos a hablar hoy de 3 cosas, de 3 hábitos, de 3 elementos que nos van a ayudar a ser un poquito más sabios, ¿ok? Son 3 elementos. Respeto, consagración y formación. Respeto, consagración y formación. Tal como lo vimos la semana pasada, lo vamos a explicar con unos ejemplos. Vamos a leer Job 32. Vamos a buscarlo por aquí. Job 32, del 1 al 6, en primer lugar. Job 32, del 1 al 6. Sí. Job 32, del 1 al 6. Vamos a ponerlos un poco en contexto, ¿ok? Vamos a leer del 1 al 6. Cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos porque no hallaban qué responder aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no habían respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. ¿Cuál es el contexto? Libro de Job. Dios le envió una prueba muy fuerte a Job, en la cual, bueno, le pasa de todo. Y él tenía 3 amigos, ¿verdad?, que van y lo visitan para tratar de aconsejarlo. En su análisis, sin sabiduría, es decir, tal vez buscando interpretar y buscando la explicación de por qué le estaba sucediendo esto a Job, tratan de razonar como si ellos fueran Dios y le dicen: mira, tú pecaste, esto es un castigo de Dios, confiesa tu pecado, ¿qué hiciste? Y Job se defiende y le dice: no, nada, yo no hice nada. Y así transcurre básicamente 32 capítulos del libro de Job, ¿ok? En ese, más o menos, es que hasta aquí llegamos. Hasta que, ¿qué sucede? Llega un punto, versículo 1, creo que es el 1. Sí. Cesaron de responderle a Job, es decir, ya se quedaron sin ideas. Dicen, ya no entendemos, no sabemos qué más decir. Y allí entra un quinto personaje. Está Job, sus 3 amigos, pero al parecer había más personas allí, entre esos Eliú. Un joven. ¿Qué hizo el joven según lo que está describiendo? El joven, y vamos a hablar entonces del primer elemento que describimos, que era el respeto. ¿Qué hace él? Él espera. Él tal vez está pensando que no tenían razón. Dice: oye, pero es que están tratando de razonar como humanos
ante las cosas de Dios que son incomprensibles. ¿Cómo nosotros vamos a tratar de analizar qué es lo que está haciendo Dios con la vida de Job? Y él lo está pensando, pero en su respeto, en el respeto que le tiene a Job, en el respeto que le tiene a los mayores, a los señores ancianos con canas, y él sabe que debe respetarlos, él se contuvo. Y él dice, no puedo interrumpir esa conversación porque esas personas merecen respeto, ¿verdad? Y él se contuvo allí. ¿Hasta qué? Hasta que ellos cesaron de hablar. Y dice, bueno, ya cuando terminaron, ahora déjame decirles algo. Estoy molesto, ¿verdad? Pero ese molesto con la sabiduría de que es pacífica, que es benigna, y le dice, estoy molesto. Pero en ningún momento dice que se puso violento, ni que empezó a tirar las sillas ahí, no, nada de eso. Les manifiesta que está molesto. Pero interesante el respeto que manifiesta este joven sabio de no interrumpir una conversación que están manteniendo unos adultos. Ese respeto, esa visión del respeto es muy importante. Vamos a leer del versículo 7 al 10 para culminar de darle forma a esta idea. Leímos hasta el 6, ¿verdad? Vamos al 7. Job 7 al 10. Oye, pero bueno, está muy eficiente, todos juntos allí. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declararán sabiduría. Es decir, Eliú pensaba, oye, esta gente en su experiencia, con esas canas y con esos años de sabiduría, van a llegar al raciocinio que yo lo veo clarito de lejos, pero que no me atrevo a interrumpirlos, ¿no? Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Entonces, ¿qué les está diciendo? Hay espíritu en el hombre. La sabiduría viene del espíritu que está dentro de Eliú, en este caso, ¿verdad? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora en todos y cada uno de nosotros. Entonces, Eliú esperaba, como muchas veces esperamos nosotros, que sea la persona que tiene mucha experiencia, quien generalmente sí lo es, y merecen todo el respeto, como bien lo hizo Eliú, el respeto. Pero a veces no es así, a veces la sabiduría, bueno, siempre la sabiduría es la de Dios, la sabiduría correcta, la sabiduría del Espíritu. Entonces, el mejor regalo que uno le puede dar a alguien o a la sociedad en sí es el respeto, de la manera que lo hace Eliú. El primer respeto es el respeto a Dios, ¿verdad? Uno no puede estar jugando con las cosas de Dios, ni uno puede andar tibio en las cosas de Dios. Uno tiene que ser muy respetuoso de Dios. Y después de ese respeto viene aguas abajo, el respeto a las leyes. Una sociedad que es respetuosa de las leyes es una sociedad que se denomina desarrollada, porque todos son respetuosos de las leyes. La gente no se come la luz en rojo, ¿no? Respeto a la autoridad, a las leyes. La gente no anda cuando lo para un policía insultando al policía, como si aquí no, el respeto a la autoridad, con respeto. Sí, aquí es, toma lo tuyo, no viste nada y sigue, ¿no? Eso no sucede en otros países. El respeto dentro de la misma familia o dentro de la misma pareja. Muchos de los problemas de pareja se deben a la falta de respeto entre la pareja. Y en la pareja se respeta incluso su intimidad, su espacio, sus opiniones. Ese respeto es sumamente importante. Incluye para los amigos, para los hermanos. El respeto, al final, te hace una persona honorable, una persona confiable. Una persona exactamente confiable porque tú, ante una persona respetuosa, le puedes delegar ciertas cosas de responsabilidad. Yo tengo un ejemplo vivo, que lo estoy viviendo en vivo y directo. Cuando nació Eva, entonces, ¿qué sucede? Son invitados mis suegros a vivir en mi casa. ¿Qué se imagina uno? Nadie quiere los suegros en su casa. Nadie. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿qué pasa? No hay respeto y los suegros se entrometen en la vida de los hijos y empiezan a opinar
en las cosas cotidianas. No hagas el arroz así. No empiezan a tratar de dirigir las cosas. No tiendas la cama así. Eso es, en cierta medida, una falta de respeto, porque están en la casa ajena. Yo me había imaginado eso. Para la gloria de Dios, tengo unos suegros llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, tremendamente respetuosos. Es decir, increíble. Bueno, sí. No, pero es que no hace falta. No hace falta porque tuve esa bendición. Y de hecho la hermana María acaba de dar las gracias porque volvió y yo estoy contento porque volvieron. Pero la única manera en que tú le puedes abrir las puertas de tu casa a alguien, de tu casa en este caso literal, pero de tu vida laboral, de tus compañeros de trabajo, de tus mismos hermanos de la iglesia. La única forma en que tú puedas confesarte allí con un hermano y decirle, ayúdame, tengo este problema, es un hermano que sea sumamente respetuoso, que no va a replicar, que no te va a juzgar, sino que entiende el respeto y la sabiduría de Cristo. Entonces, para la gloria de Dios, mis suegros son sumamente respetuosos, son incapaces de meterse en mi vida o en la vida laboral, de pareja, o en el día a día de nosotros. Entonces, ¿qué hace? Que uno les abra las puertas, que son bienvenidos en la casa, porque son respetuosos, son personas respetuosas. Si fuese lo contrario, entonces uno no podría abrirle uno tendría que cerrar las puertas y mira, se me van y yo veo qué hago con mi esposa y con mi... Pero para la gloria de Dios, tenemos un ejemplo que yo destaco, que es el respeto. Ese respeto también estaba analizando, surge también porque se hacen las cosas bien, porque yo me acuerdo cuando yo era novio de Raquel, a mí en el respeto de la familia y el respeto hacia la familia de ellos me tocó ir a pedir la mano allá a Mérida. Y eso no es una situación muy fácil, lo que les ha tocado, bueno, yo tuve que manejar 12 horas hasta Mérida, estuve 12 horas pensando cómo lo iba a decir y cómo iba a ser esa situación, ¿no? Tuve 12 horas para espichar un caucho y devolverme. No, mira, el carro está fallando, no vamos a llegar, mejor nos devolvemos. Entonces, pero era necesario hacer eso porque eso es respeto hacia la otra familia, ¿verdad? Y en ese respeto a veces uno le da miedo. Una situación incómoda para cualquier caballero, creo yo. Bueno, pero tocó hacerlo. Entonces, ha sido una relación familiar, lo considero yo así, que ha sido basada en el respeto. El caso de Eliú, cuando yo lo estaba leyendo, también me tocó un caso similar. En mi primer trabajo, yo empecé trabajando como asistente de un coronel del ejército, una persona sumamente estricta. Producto del respeto, de la confianza, de la responsabilidad, poco a poco me fueron abriendo las puertas de su casa. Y recuerdo una vez que estábamos en una reunión familiar de ellos, y la esposa me dice, anda y dile algo, ya no me acuerdo qué era, al coronel. Y el coronel estaba reunido así, con sus sabios. Y yo no hice como Eliú, yo no esperé que él terminara su reunión, sino que yo llegué de entrometido y le dije algo así como su esposa lo llama, o algo así, quién sabe qué le habré dicho. Bueno, la mirada que me dio ese señor, lo aprendí, la lección la aprendí ahí, más nunca me meto hasta que me den la autorización para yo meterme en una reunión, en un tema que no me incumbe, ¿verdad? El respeto, entonces, te hace una persona sabia, es un hábito que debemos practicar diariamente. De hecho, cuando uno hace el estudio, uno es el primero que le dan los coscorrones. Luego de hacer el estudio, entonces ya salí con la cuestión de, oye, hay que ser respetuoso. Y el primer semáforo que vi, que tenía ganas así como, porque es un semáforo de ese, cónchale, no, el respeto. Porque de la falta de respeto del semáforo viene un accidente, ¿verdad? Entonces, el respeto viene incluso atado con la obediencia, pero es que la obediencia uno lo hace para que uno no lo regañen. En cambio, el respeto uno lo hace porque hay que ser respetuoso y punto. Hay un dicho que dice, respeta para que te respeten. ¿Lo han escuchado? Es un dicho que yo creo que no tiene mucho razonamiento bíblico, no tiene demasiada sabiduría. Tal vez tiene sabiduría popular, pero no sabiduría santa, buena, de lo alto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque ¿qué me está diciendo el dicho? Respeta para que te respete. Es decir, que si tú me irrespetas, yo te irrespeto. Es lo que me está diciendo el dicho. Bueno, de verdad, hasta la semana pasada yo era así. Hasta la semana pasada, si tú me irrespetabas, yo arremetía.
porque era como mi naturaleza. Oye, me está faltando respeto, yo tengo que defender y voy a plantar mi posición así sea con violencia. Pues no, hermano, no es el tipo de respeto bíblico. El tipo de respeto bíblico es que si tú me irrespetas, yo pongo la otra mejilla. Y te respondo firme, pero con respeto. Firme, pero benigno, ¿verdad? Bueno, ese es el tipo de respeto del que estamos hablando en la palabra de Dios y del que el Señor aspira que seamos nosotros así de respetuosos. Entonces esa es la primera, respeto. La segunda que les dije, consagración. Así, era una prueba, a ver si habían anotado allí. Ok, consagración. Vamos a seguir leyendo el siguiente versículo. Vamos a volver al 8. Está allí. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y soplo del Omnipotente le hace que entienda. En la consagración está en que seamos cada día más llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Ustedes recuerdan la historia de José, que ayudó a los coperos a entender sus dos sueños, al copero y al panadero. Al copero y al panadero a entender sus sueños, se olvidaron de él 2 años. Él muy respetuosamente esperó, sin reclamarles nada, sin intrometerse, sin meterse allí. 2 años después, se presenta el problema. El rey ahora es el que tiene un sueño y nadie lo puede interpretar. Y se acuerdan, oye, vamos donde José, que él nos interpretó el sueño, ¿verdad? Eso es Génesis 41, 39 al 41. Génesis 41, vamos a leer del 39 al 41. Génesis. Siempre buscando ejemplos bíblicos, ¿verdad? De la palabra de Dios. Entonces está José allí y dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Al 41. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Fíjense qué bendición de Dios, qué posición tan privilegiada le dio Dios a José por ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Por tener esa sabiduría. Esa sabiduría, hermano, nos puede hacer lograr este tipo de bendición. ¿Cuántas veces Dios no nos ha puesto en un lugar privilegiado ante personas que tal vez parecían que estaban mejor preparadas, que tenían más experiencia que nosotros en alguna materia determinada, pero uno por ser cristiano, por ser lleno del Espíritu Santo, por tener cierta sabiduría de Dios, Dios nos coloca en lugares más privilegiados, ¿verdad? Como le pasó a José, porque allí en el reino seguramente había mucha gente preparada y muchas especies de ministros y mucha gente que tal vez decía que se merecía ese cargo que le iban a dar a José. Pero ¿cuál era la diferencia? José estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Pero por qué estaba lleno del Espíritu Santo? Porque él se había consagrado al Señor y él venía sirviéndole al Señor Jesucristo, tal como nosotros debemos consagrar nuestra vida al Señor Jesucristo. Entonces, la consagración a nuestro Señor Jesucristo viene siendo interna. Cuando es externa, cuando hacemos las cosas por ser, digamos, religiosos, entonces es una cosa externa. Terminamos haciendo las cosas para que los demás no digan que no somos. Pero cuando la consagración es interna, uno hace las cosas porque es el Espíritu Santo que nos está hablando, ¿verdad? A distintas maneras de congregarse. ¿Cuál es el tema? ¿Y cuál es la pregunta que uno se hace? Y me la hacía yo también. Oye, ¿estará mi vida lo suficientemente consagrada al Señor? Es una pregunta que a veces uno se hace y uno no lo sabe, porque a veces uno tiene también muchas otras responsabilidades. Entonces uno trabaja, uno atiende a la familia, uno hace muchas cosas, después viene a la iglesia, sirve en la iglesia y uno se hará la pregunta, ¿estará mi vida suficientemente consagrada a nuestro Señor Jesucristo? Es una pregunta que todos debemos hacernos y el Señor le dará la respuesta a cada uno, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que uno puede hacer para tratar de ir consagrando su vida, cosas sencillas, levantarnos y darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, orar cada mañana, ¿verdad?
Orar antes de tomar cada decisión, lo hablábamos la semana pasada también. Leer la palabra constantemente, así sea 5 minuticos una vez al día. Uno lee la palabra allí. Honrar a nuestro Señor Jesucristo con cada actividad que hacemos, con el trabajo, con el deporte, con lo que hagamos. Que sea todo para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Reunirnos con los hermanos a conversar de la palabra es otra forma de consagrarnos para el Señor Jesucristo. Son cosas que uno puede hacer. Pero la más importante de todas, particularmente, honrar a Dios, por supuesto. Pero la segunda entonces sería alejarnos del pecado. Alejarnos del pecado. Consagrar nuestra vida es no contaminarnos. Tal como lo hizo Daniel. Vamos a leer Daniel 1:17. Mi hermana Diony está haciendo un excelente trabajo el día de hoy. Mi hermana Diony, entonces Daniel 1:17. Entonces recuerda la historia de Daniel. Él es prácticamente, digamos, secuestrado por el rey para que sirvan su reino. Y le dicen, quiero que sirvan y quiero que se alimenten con los mismos alimentos que yo como. Y Daniel dice, no. Y entonces dice, a estos 4, bueno, me pasé. Ya esta es la conclusión. Pero ¿qué dicen ellos? Ellos dicen, Daniel 1:8, la introducción está en 1:8. Ellos dicen, nosotros no vamos a comer esos alimentos, porque para nosotros es pecado. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Eso es lo que debemos proponernos nosotros en nuestro corazón, no contaminarnos del pecado. Uno anda en el mundo expuesto, uno anda en el mundo compartiendo con personas del mundo, y uno debe de ser como Daniel, me propongo no contaminarme. En este caso, era con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y entonces él dijo, yo lo que voy a comer son vegetales. Y el otro le dice, no comas vegetales, te vas a desnutrir y el rey tiene que verte bien. Y le dice, tranquilo, ¿por qué? Porque yo dependo de Dios, que era otra de las enseñanzas de la semana pasada. Él decidió depender de Dios y no contaminarse. Gran sabiduría de Daniel, ¿verdad? ¿Cuál fue la consecuencia? ¿O cuál fue la retribución? Ahora sí vamos a Daniel 1:17 y dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Eso fue lo que les dio, ¿verdad? En todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Es decir, el consagrarse a nuestro Señor Jesucristo, el alejarse del pecado, el no contaminarse, le fue recompensado con sabiduría. Entonces, qué importante, hermanos, es consagrar nuestra vida a Dios para ser llenos del Espíritu Santo, para a su vez, entonces, ser bendecidos con más sabiduría. Y la tercera era formación. ¿Formación en qué sentido? El concepto que uno tiene de formación es de la formación académica, de que vamos a formarnos, vamos a estudiar, pero en esencia, la palabra formación viene de darle forma a algo, de darle forma a algo. ¿Qué sucede? A veces leemos la palabra, a veces escuchamos las prédicas, a veces buscamos estudios y a veces no entendemos cómo practicar la sabiduría en el día a día. Y para eso está nuestro Dios entonces, para darnos forma a nosotros. Allí vienen las pruebas. Porque dice, si no lo entiendes, leyendo la palabra de Dios, si no lo entiendes, entonces, en la prédica, entonces nuestro Señor, que nos ama, nos manda las pruebas, ¿verdad? Para darnos forma. A veces esa prueba, que la prueba viene dada por amor para darnos forma, no porque a veces son muy fuertes las pruebas, a veces hay pruebas sumamente fuertes, pero uno en ese principio de dependencia y de agradecimiento y de confianza con el Señor, uno debe darle gracias a Dios por esa prueba por la que está atravesando, ¿verdad? Allí mismo en Job 36:15 lo sigue diciendo Eliú, el porqué de las pruebas. Job 36:15. Entonces, dice, al pobre lo librará de su pobreza en la aflicción
En la aflicción despertará su oído. Entonces, en la aflicción despierta el oído de cada uno de nosotros. En el problema, en la prueba, es donde uno busca entonces escuchar el Espíritu Santo que nos habla de lo alto. A veces tendemos a ser un poco inflexibles, un poco duros, un poco de querer hacer las cosas a nuestra manera. Y allí es donde está nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo formándonos, ¿verdad? Trabajando con nosotros. Entonces, algo de la sabiduría sería tratar la manera de aprender de las pruebas. De aprender y que haya un cambio verdadero en nosotros, de manera de que sea prueba superada y no nos hagan el examen de nuevo, ¿verdad? Es una exhortación sumamente sabia. Las palabras de sabiduría de Eliú, aquí mismo en el versículo 36, pero un poco antes, versículos 9 al 12, vamos a leer. Allí mismo en el 36, del 9 al 12. Y les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para corrección. Es decir, en la rebelión se despierta el oído para corrección. Y les dice que se conviertan de la iniquidad, es decir, que te conviertas del pecado, que te alejes del pecado. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Qué importante entonces la sabiduría, qué importante dejarse formar por nuestro Señor para que nuestros años sean extendidos, como dice la palabra de Dios, y para que no perezcamos sin sabiduría. Entonces, hermanos, son 3 elementos, 3 hábitos para procurar ser más sabio. Respetar, ser respetuoso, congregarnos a nuestro Señor Jesucristo y dejarnos formar por nuestro Señor Jesucristo en medio de las pruebas. Para terminar, quiero que leamos Lamentaciones 25-27, porque resume todas estas cosas que acabamos de leer en una gran exhortación. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25 al 27. Capítulo 3, versículos 25 al 27. Bueno es Jehová a los que en él esperan. ¿Qué nos habla eso? Dependencia. Depender de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al alma que le busca. ¿Qué nos habla de que le busca? De que la consagración a nuestro Señor Jesucristo, de buscarlo cada día más, ¿verdad? Bueno es el que espera en silencio la salvación de Jehová. Respeto. Esperar en silencio, ¿verdad? Y no andar reprochando cosas. Bueno, le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Formación, ¿verdad? Llevar el yugo y nos va formando. Hermanos, esas son 3 hábitos y 3 exhortaciones que están en la palabra y que en esa solicitud de sabiduría que hacemos cada día en nuestro Señor Jesucristo, tenemos unos elementos que tomar para saber si nos estamos acercando o nos estamos alejando de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor.